Vamos entonces a presentar el panel de esta mañana y para eso le vamos a pedir al profesor Eduardo Casenave, rector del Colegio San Juan el Precursor y miembro de la Junta de Educación, que va a moderar este espacio, que se acerque para presentar a los panelistas. Una breve presentación de cada uno, que cada uno puede completar, y vamos a empezar con el padre Guillermo Carmona. Sacerdote argentino, pertenece a la generación fundadora de los padres de Schoenstatt en Argentina, fue director del movimiento de Schoenstatt en Argentina y es director nacional de la campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, autor prolífero de libros sobre Schoenstatt relacionados con la pedagogía, teología y espiritualidad del padre Kentenich, presidente del Centro Pedagógico José Kentenich, dicta conferencias en diversas partes del mundo y es promotor de las comunicaciones en Schoenstatt. Padre Guillermo, 20 minutos. Buenos días a todos, queridos hermanos, una alegría y una gratitud por estar con ustedes en esta mañana. ¿Tiene algo que ver la misericordia con la educación? Es una primera pregunta que podríamos hacernos. Y de antemano está la respuesta dada, tiene que ver algo, si no, no estaríamos hablando de la misma. Hay varias razones por las cuales nosotros podemos vincular lo que es la educación con la misericordia. En primer lugar, el hecho de que todos nosotros somos, ustedes, educadores que están en escuelas, en colegios, en instituciones educativas que tienen que ver con el misterio cristiano. Y el misterio cristiano, ante todas las cosas, es identificación con una persona. La identificación con esa persona indica que cada uno de nosotros, los educadores, vamos buscando vivir, en primer lugar nosotros, y compartir con los demás, que son nuestros alumnos, educandos, el encuentro fundamental de alguien que ante todas las cosas fue misericordioso. En el núcleo de la persona de Jesús está ante todo ese misterio, que es el misterio del Padre misericordioso. Curar al que esté enfermo, darle la vista a los ciegos, permitir que los mudos hablen, que los sordos puedan escuchar, que los lisiados puedan andar y que todos experimenten que la vida vale la pena. Primera razón por la cual la misericordia y la educación tienen que ver. En segundo lugar, porque la educación cristiana, ante todas las cosas, es resolver problemas del hombre. No se trata solamente de encontrar una umbilicación de nuestra vida con el mundo trinitario y el mundo trascendente, sino ante todas las cosas es responder a necesidades que el hombre tiene. Si no, no sería educación cristiana. Y la perspectiva del hombre de hoy, del joven, del niño, del párvulo, del más chico, es ante todas las cosas encontrarle sentido a cada amanecer. La tristeza que muchas veces tienen nuestros jóvenes, la experiencia difícil del niño que va creciendo en un mundo absolutamente convulsionado y en cambio permanente, en mutación constante. Lleva ante todas las cosas una inseguridad muy grande y junto con esa inseguridad muchas veces una soledad terrible. Es el mundo de la orfandad. Y si nuestra educación no responde a esas realidades, está absolutamente vana. La misericordia es darle respuesta a esa soledad, a esa orfandad, a esa experiencia de miedo, a esa inseguridad de no tener nadie que sostenga y en que nosotros podamos despertar cada mañana. Hay una tercera razón. El cristianismo, la educación cristiana, ante todas las cosas, es impulsar a la gente a comprometerse con los demás. No podemos imaginarnos un cristianismo que solamente se encierra en sí mismo. Es salir todos los días a transmitir a los otros lo que hemos recibido gratuitamente. Ser cristiano es eso, ante todas las cosas, abrir el corazón, ir a los demás, y eso es misericordia. Si lo tomamos así, yo quisiera decir 3 cositas dentro del tiempo cortito, en un tema tan rico. El primero de ellos es el siguiente: ustedes, docentes, tienen el gran beneficio de ser misericordiosos. Es un privilegio. Esa es la primera tesis. El docente es, en primer lugar, el que mejor puede vivir la misericordia en una forma extraordinaria,
En el video veíamos las obras de misericordia físicas, pero hay obras de misericordia espirituales. Menciono 4. Enseñar a los demás. Corregir a los que yerran. Darle alegría a los otros. Consolar a los tristes. Mis amigos, es lo que ustedes hacen. Cada mañana que ustedes llegan a su institución educativa están enseñando, no en primer lugar con el bla bla de la palabra, sino ante todas las cosas con el testimonio de sus vidas. Están enseñando, están corrigiendo. La corrección ante todas las cosas es estímulo de vida. Y cada docente puede realizar bien su tarea si realmente lo hace así. Es consolar al triste. ¿Cuántas veces en los colegios encontramos niños, jóvenes, colegas nuestros, directivos de instituciones, que ante todas las cosas viven la depresión existencial de no saber qué es lo que hacen y por qué lo hacen? Es consolar. Y es darle también un sentido a lo que cada uno está haciendo. Primera tesis, ustedes maravillosos beneficiarios de la misericordia, artífices. Una segunda tesis, qué bueno poder desde el aula, desde la institución educativa, enseñar a ser misericordiosos. En realidad, junto con las materias que damos, junto con las enseñanzas que tenemos en el sentido del curricular, ante todas las cosas podemos enseñar, especialmente en este año, a que los compañeros entre sí, de que los alumnos que nos escuchan vivan los misterios estos maravillosos de la misericordia. La capacidad, por ejemplo, de poder perdonar, de poder tender la mano, de estar cerca del triste. Fíjense, yo esta mañana cuando venía pensé 10 cosas que los chicos pueden hacer transmitidos por ustedes. En primer lugar, la alegría. En segundo lugar, el ser buenos. Eso es misericordioso, ser buenos. En tercer lugar, comprender al que está triste, con compañeritos que están solos y tristes. Dedicarse al más vago, al que no tiene capacidad de poder estudiar y a aquel que no tiene sentido para eso. Acompañar. Dedicarse. El estimular. El estímulo se da no solo del docente al alumno, sino se da también de los alumnos entre sí. El elogiar, por ejemplo, el que aprenda a elogiar. El ser fieles a las promesas hechas. Eso no se aprende en primer lugar cuando uno es político o está en un campo concreto social. Se aprende fundamentalmente en la familia y también en el colegio. Ser fiel a las promesas hechas. Ser generoso con las cosas y con el otro. Aprender, porque muchos de los que van a los colegios de ustedes son gente que tiene un poder adquisitivo generoso. Que pueda también ser generoso no solo en el poder adquisitivo, sino también en ser generosos con los más necesitados. La humildad. La humildad es misericordia. Saber reconocer que uno no tiene todas las cosas en sus manos, que no puede hacer absolutamente todo. La humildad consiste fundamentalmente en aprender del otro, y eso es misericordia. Qué bueno sería también que nosotros enseñemos a nuestros alumnos a ser justos, a que acepten la justicia de la nota, si es que tienen nota, y que acepten también la justicia, que significa darle a cada cual lo que le corresponde. La nota es un instrumento terriblemente peligroso y malo en sí mismo, porque no analiza los hechos reales de las capacidades de cada uno de los alumnos en las materias concretas que están rindiendo, por ejemplo. Pero no importa, el ser justos. Segunda tesis. Ustedes, queridos amigos, tienen la hermosa oportunidad de enseñar misericordia. Lo tercero, una tercera tesis que me parece importante. El docente es transparente. Es decir, que la única forma posible de que los pericos y las pericas, los chiquitos y los chicos, que Pepito, Pepe y Pepón, el chico que ingresa con 3 años, el Pepe que termina su primario y el Pepón que está terminando su secundario, ese descubra que la misericordia existe, no porque lo dice el Papa,
no porque existe en un documento que se llama la Biblia, sino porque lo ha visto en ustedes. De tal manera que la transferencia de la misericordia no se da en un libro, en un escrito, en una prédica del cura, o de aquel que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver de alguna manera con la enseñanza, la catequesis, la instrucción religiosa, sino con el testimonio de ustedes. Pepito, Pepita, Pepe, Pepa, Pepón, Pepona, va a poder descubrir que Dios es misericordioso porque lo va a ver en ustedes. Si no, es pura teoría. 3 tesis dentro del corto tiempo que tenemos. Qué lindo que nosotros tengamos, y ustedes lo tienen, y qué bueno que el padre Guillermo Caride al comenzar nuestro encuentro le haya pedido a la Virgen, no solo al Padre de los cielos, sino a la Virgen que nos enseña a ser misericordiosos. Ella es la Madre de la Misericordia, si lo rezamos en el Salve. Ella es la que tuvo la capacidad suficiente no solo de acompañar a Jesús, sino de estar en el momento más triste de la historia, el teocidio de la vida y de la humanidad, que es Cristo subiendo al Calvario y muriendo en el Gólgota. Ella allí estuvo. Que los miles de hombres y mujeres que experimentan y asocian ese misterio histórico de Jesús, que ella nos enseña a nosotros en pequeño a ser misericordiosos. Yo creo que la Iglesia, con la misericordia, lo que quiere ante todas las cosas es despertar una nueva primavera. Y la primavera solo viene después de un largo invierno. Quizás la Iglesia y el mundo viven el invierno. Qué bueno. Que la misericordia amanezca y que comience la primavera. Y que en realidad este mundo, tantas veces sembrado en el misterio del desierto, se transforma en un jardín. Quizás la misericordia es el título grande que tiene cuando uno ingresa a ese jardín, porque en el frontispicio mismo de la vida deberá estar puesto bien grande y bien escrito: misericordia. Gracias. Muchas gracias, Padre, hasta con minutos de sobra. Así que le toca el turno para hablar de innovación al licenciado Axel Rivas, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y máster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, Argentina, profesor de materias de Política Educativa en la Universidad de San Andrés, Ditela, Flaxo, Alberto Hurtado de Chile y Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, y desde hace más de 10 años es docente de Sociología de la Educación en la UBA, especializado en la investigación comparada de modelos de cambio educativo en todo el mundo, especialmente en América Latina y en Argentina. Estudió dispositivos de política educativa, sistemas educativos y prácticas pedagógicas. Ha tendido puentes con las teorías de la justicia desde la filosofía política para aplicarlas a la educación. Su interés creciente en las nuevas tecnologías está vinculado con esta búsqueda de caminos para mejorar y cambiar la educación. Durante 10 años fue director del programa de educación de CIPEC y de 2012 es investigador principal allí. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la Junta de Educación Católica de San Isidro, al Colegio Marín por estas hermosas facilidades, a Silvia López también la organización y a todos ustedes que están hoy presentes aquí en un día especial, iniciando el ciclo lectivo para el trabajo colectivo con sus colegas. Lo que quiero hacer en estos minutos, que voy a comenzar para no extenderme demasiado, es hablar de innovación a través de la discusión de distintos modelos pedagógicos. Y lo que voy a hacer es proponer 3 modelos pedagógicos basados en 3 teorías de la justicia distintos. Teorías de la justicia quiere decir fundamentalmente qué pensamos del otro, cómo juzgamos al otro, qué merece el otro. Y bajo esa consigna voy a proponer algunas sugerencias para poder defender en las aulas el tercer modelo de justicia, que es el que voy a proponer. El primero de ellos, el primer modelo de justicia, es el que voy a llamar el modelo de justicia meritocrático. El modelo de justicia meritocrático está basado en la posibilidad de que todos accedan al sistema educativo, que todos tengan un trato igualitario. Por lo tanto, un buen docente en este modelo es un docente que sabe sus contenidos,
va todos los días a clase y enseña a todos por igual. Y el tercer componente de este modelo de justicia educativa es los exámenes como modelos de juicio de valor sobre los alumnos basados en sus conocimientos. Es decir, este modelo estricto se cumple cuando un profesor pone la nota al alumno sin importar su color de piel, su origen social o su religión. Lo hace estrictamente por sus conocimientos adquiridos. En este modelo de justicia lo que funciona como regulador de los comportamientos de los alumnos y de sus aprendizajes es una vara común. Lo que hace la vara es establecer un criterio de esfuerzo personal. Los alumnos tienen que mantenerse en esa vara. Si ese modelo se lleva a su extremo, para que funcione en términos ideales, debería existir un principio que yo llamo de no moratoria, es decir, de no segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque en el modelo meritocrático los alumnos tienen que ser conscientes todo el tiempo de que están haciendo el máximo esfuerzo y que nadie les va a dar otra oportunidad si no lo hacen. Entonces, por ejemplo, si existe una segunda instancia de evaluación, los alumnos sentirían que pueden estudiar menos en la primera porque igual hay una segunda oportunidad. Entonces, el modelo ideal, no siempre se puede garantizar, de justicia meritocrática es que haya una única oportunidad y que incluso muchos alumnos no alcancen la vara, no aprueben el examen, repitan o sean excluidos del sistema educativo. ¿Por qué es importante que existan estos alumnos? Porque les dan una lección a los demás. Si no haces tu máximo esfuerzo, vas a tener consecuencias. Es un modelo tentador para muchos, pero tiene varios problemas. El primero de ellos es que es un modelo que genera mucha alienación en el aprendizaje. Uno aprende por una fuerza exterior, no por una motivación interna. Aprende en base a la norma del grupo. Es un aprendizaje en serie. No hay ninguna idea de trayecto personal porque todos tienen que ir al mismo ritmo, al mismo tiempo. Esto produce un efecto de extrañamiento. Uno no sabe realmente por qué está ahí, ni por qué tiene que estudiar. Solamente sabe que hay una presión para hacerlo. Y la segunda consecuencia problemática y negativa de este modelo de justicia es que expande las desigualdades, porque deposita todo en el alumno y como los alumnos tienen orígenes sociales y culturales muy distintos, lo que pueden hacer frente a la instancia de aprendizaje también es muy distinto. Entonces, un alumno que no tiene un apoyo pedagógico en el hogar o no puede pagar un profesor particular va a estar en desventaja frente a otro alumno que sí lo tiene. Por lo tanto, este modelo meritocrático aliena a los alumnos y reproduce y amplía desigualdades. El segundo modelo de justicia es un modelo que empezó a expandirse, especialmente en los últimos 20 o 25 años, y que intenta corregir los defectos del modelo meritocrático. Y es el modelo que voy a llamar compensatorio. Es el modelo que intenta darle más a los que menos tienen. Es un modelo que reconoce la desigualdad y además reconoce que hay que establecer un principio de compromiso de la institución, del sistema educativo, del docente con el alumno, no simplemente con la enseñanza. En el modelo meritocrático el compromiso es con enseñar, después todo lo demás lo hacen los alumnos. En el modelo compensatorio hay una idea, un sistema de apoyo. Entonces empiezan a aparecer distintas, yo las llamo prótesis, ¿no? Las becas, los comedores, las políticas compensatorias, la aparición del apoyo escolar, la aparición de maestros recuperadores, gabinetes, es decir, toda una serie de apoyos para aquellos que se están cayendo. Este modelo es mucho más justo que el anterior porque tiene en cuenta las desigualdades y acude a compensar, pero puede tener un problema adicional, puede generar un nuevo problema, que es la postergación de la discusión de las pedagogías, de la enseñanza. Los docentes que sentían mucha culpa
por aquellos alumnos que se caían del sistema educativo en el modelo meritocrático, pueden sentirse incluso relajados pedagógicamente porque alguien ahora, en el modelo compensatorio, los va a sostener. Una red externa al docente que permite que él siga haciendo su trabajo como antes. Y eso puede producir un efecto de inercia pedagógica que no discute el centro de la exclusión educativa, que es la propia enseñanza. El tercer modelo de justicia educativa, que es el que quiero proponer, es el modelo de justicia pedagógica. En el modelo de justicia pedagógica, básicamente el principio que se rompe es la pedagogía homogénea. Lo que se pone en discusión es cómo enseñar en la diversidad. Esto tiene muchas fuentes teóricas, muchas discusiones en el campo de la educación, están las propuestas de las pedagogías diferenciadas, de la personalización de la enseñanza, pero su eje común es no solamente dar más a los que menos tienen, lo cual podríamos llamar un principio de redistribución, sino también reconocer la diversidad de historias que cargan los alumnos y ser consecuentes pedagógicamente con esas historias. Uno puede aprender de este modelo, que lo estoy mencionando obviamente con poco tiempo, de las buenas escuelas rurales, las escuelas rurales que trabajan en multigrado con alumnos de 3 a 16 años de edad al mismo tiempo. Y no son escuelas que dicen, bueno, no, esto no se puede hacer, yo no puedo enseñar. Asumen aquellas disparidades, diversidades, como una condición para la enseñanza, no como un obstáculo, no ponen una excusa. Y por lo tanto adaptan su enseñanza al contexto. Una buena escuela rural lo que hace es establecer distintos criterios, ejercicios para distintos grupos etarios y algunas actividades conjuntas, un dibujo, un collage, donde todos puedan generar un colectivo, y otras actividades de tutoría donde los que más saben o los más avanzados pueden enseñar a los que están más abajo en edad, y entonces uno puede generar un sistema de aprendizaje basado en esa diversidad, no opuesto a esa diversidad. Tenemos mucho que aprender, no solamente de las buenas escuelas rurales, también de los jardines de infantes. Yo creo que los jardines de infantes son espacios donde justamente se reconoce mucho más al alumno, se reconoce mucho más cuál es su historia, qué es lo que le pasa, y a partir de ahí se construyen herramientas pedagógicas. Por eso también, no casualmente, los niños tienen tantas ganas de ir a la escuela cuando les toca ir al jardín y pierden mucha de esa motivación cuando empieza primer grado. ¿Cómo sostener, cómo defender este tercer modelo de justicia? Les voy a proponer un esquema rápido, sencillo, que lo llamo las 4C. Las 4C son 4 criterios que ustedes incluso pueden usar como herramientas de autoevaluación institucional o profesional. La primera C es las creencias, la segunda C son las capacidades, la tercera C es el colectivo y la cuarta C es el coraje. Y quiero dar algunas muy breves sugerencias sobre cómo defender esas 4C en la vida de las escuelas. Con poco tiempo, obviamente, y tengan el reparo considerable del resumen que voy a intentar hacer. Sobre la primera C, yo creo que es la C determinante, la C de las creencias. Y la C de las creencias nos define por lo que pensamos de los otros, por cómo vemos a nuestros alumnos. Les voy a dar un ejemplo de un experimento científico que a mí me gusta citar porque es muy claro y contundente. Se hizo una vez un experimento con 2 grupos de alumnos, donde a un primer grupo que iban a aprender lo mismo en un periodo de tiempo, al primer grupo los docentes les dijeron: está probado científicamente que los alumnos de ojos celestes aprenden más que los alumnos de ojos oscuros. Y al segundo grupo se les hizo la afirmación exactamente opuesta. Está probado científicamente que los alumnos de ojos oscuros aprenden más que los alumnos de ojos celestes. Es genético, no se puede modificar. Y les enseñaron lo mismo en un periodo de tiempo a los 2 grupos. Las notas finales, cuando les tomaron una evaluación,
fueron exactamente proporcionales a lo que se había establecido como creencia. En el primer grupo, los alumnos de ojos celestes sacaron mejor nota, en el segundo grupo, los de ojos oscuros. Es decir, una única diferencia, que fue qué creencias establecíamos sobre ellos, hizo una diferencia en sus aprendizajes. Lo que yo les propongo es pensar cómo toda la relación pedagógica está atravesada por juicios de valor, la mayoría de ellos inconscientes, muy difíciles de manejar, de controlar. Lo que pensamos sobre cada uno de nuestros alumnos está actuando sobre ellos, no es pasivo, está condicionándolos. Es cómo habilitamos la palabra en el aula, es cómo los hablamos, qué pensamos que pueden hacer. Cada una de esas creencias nuestras abre o cierra puertas. Por lo tanto, como esto ocurre cotidianamente y los docentes emiten juicios de valor en incalculables proporciones diarias, la única forma preventiva de lograr mayores dosis de justicia es creer efectivamente en cada uno de nuestros alumnos. Por suerte, nuevas formas de entender la educación, especialmente a partir de las neurociencias, nos demuestran que todos los alumnos tienen un enorme potencial para aprender y no tenemos que pensar que estamos yendo contra la ciencia cuando pensamos que todos pueden aprender. Es realmente así. Entonces, cómo trabajar nuestras creencias, cómo ponernos en cuestión, cómo hacer autorreflexión para pensar no solamente en estrategias didácticas, sino especialmente en cómo nosotros vemos a nuestros alumnos. Ahí es donde empieza la exclusión educativa. La segunda C, y sobre la cual quiero dar alguna sugerencia y reflexión, es la C de las capacidades, es la C de cuáles son nuestras condiciones como docentes para trabajar un modelo de justicia superador de la enseñanza homogénea. En la enseñanza homogénea había un modelo de profesor ideal que todavía sigue circulando en los pasillos del sistema educativo, que es la idea de aquel profesor o profesora que tiene muchos alumnos que reprueban. Este profesor de física se llevaron la materia 15 alumnos. Es porque es buen profesor. ¿Por qué? Porque mantiene la vara. Porque no se dejó ganar, porque no los deja pasar. Ese es un buen profesor. Bueno, la idea de reunir capacidades es justamente cómo construir un modelo de profesor que pueda mantener la vara de los aprendizajes, variando las estrategias pedagógicas y llegando a todos los alumnos, no teniendo como consecuencia que muchos de ellos o algunos no aprendan. Y esto requiere, en términos de las capacidades, hay mucha investigación educativa que muestra que hay un componente central inevitable para la vida de las escuelas, que es el proceso de autoevaluación institucional, que está totalmente vinculado a la idea de plan de mejora. Las escuelas, que son instituciones educativas, a veces están contra su propia naturaleza, son inertes, funcionan como repitiendo cada ciclo lectivo. Y la idea de una escuela debería ser, por su propia consecuencia educativa, ser una institución que aprende, que está reflexionando, que está constantemente en movimiento. Hay una investigación en Chile que para mí es ejemplar, que muestra que las escuelas que más mejoran en el tiempo son aquellas que mantienen un proceso constante de autorreflexión, que requiere mucha sinceridad, no evaluación punitiva. La evaluación punitiva amenaza y hace poco transparente la reflexión. Es necesario que haya sinceridad, confianza y visitar las aulas entre colegas, con los directivos, dialogar de pedagogía, crear reuniones donde sean fecundos los encuentros, donde se piensa qué es lo que funciona y qué no. En tercer lugar, el colectivo, que está muy vinculado a lo anterior, creo que tiene una dimensión especialmente importante para construir los procesos de mejora, que es el establecer como dimensión central la empatía. Hay una investigación muy interesante que muestra que entre muchas intervenciones que se hicieron en distintas escuelas sobre el tema de violencia y conflicto escolar,
hay una que se destacó en particular frente a las demás. No es porque haya que hacer esa sola, sino porque es interesante lo que implica ese ejercicio. Y fue el desarrollo de lo que se llaman los clubes de debates. Los clubes de debate son un modelo de trabajo con los alumnos donde a cada edad hay distintos temas, se puede trabajar en cualquier edad y básicamente funcionan con la regla de juego que es argumentar. Para participar de un club de debate hay que argumentar, no se puede ganar por la fuerza o porque se grita más. Después de 1 o 2 encuentros, estas reglas se empiezan a establecer y al tercer o cuarto encuentro ya ni hay que repetirlas. Los alumnos efectivamente argumentan y al argumentar hacen algo mucho más importante, que es aprenden a escuchar, aprenden a ponerse en el lugar del otro, aprenden a entender por qué el otro piensa distinto, porque para que el otro entienda mi razonamiento yo tengo que entenderlo a él. Ese proceso, que parece una actividad con un fin en sí mismo, que es lograr la reflexión o discutir temas, tuvo, según esta investigación, un enorme impacto preventivo en la violencia escolar, porque ponerse en el lugar del otro generó una situación en esas escuelas de mucho mejor clima de convivencia. Es solamente un ejemplo de lo importante que es establecer el principio de empatía como regulación de las escuelas. La cuarta, y para la cual tengo mis últimos 3 minutos, es... Bueno, gracias. Es el coraje. El coraje es, bueno, tenía que continuar con una cuarta C, ¿no? Así que se entiende que también hay cierta arbitrariedad en las palabras. Pero el coraje para mí es muy importante, sobre todo porque vivimos tiempos educativos muy confusos, difíciles, inciertos. Ser docente hoy es muy difícil, es acudir a un terreno inestable, de tensión permanente, donde uno no sabe bien qué está construyendo muchas veces. Y entonces hay que tener una dosis extra de coraje, o llamémoslo entusiasmo, de ganas de estar ahí y de pensar cosas nuevas. Yo le adhiero al coraje la dosis de innovación, para lo cual también fui convocado a hablar. Y la innovación creo que tiene que tener como punto siempre en el horizonte la posibilidad de construir distintos trayectos para nuestros alumnos. Un buen docente para mí no es aquel que sabe su materia y le enseña a todos por igual y después toma el examen y no le importa el color de piel del alumno, pone la nota justa según lo que sabe. Ese es un docente del pasado. Un buen docente hoy, para mí, tiene que hacerse esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo abrir la voluntad de aprender de cada alumno? Por lo tanto, un buen docente hoy es un buscador de caminos. Experimenta a lo largo de los años, si es a través del trabajo en grupo, si es a través de videos o lo visual, o es a través del trabajo con manual, es a través de los deportes, de las artes, y va encontrando distintas rutas para traducir sus conocimientos, sus contenidos, en distintas alternativas, que los alumnos no queden encerrados en un solo modelo. Un buen docente debería tener muchas alternativas pedagógicas y saber qué efectos producen para trabajar con sus alumnos. Esto, de alguna manera, es un desafío que implica innovar, implica repensar las prácticas. Y yo siempre digo, uno puede empezar por, a mí me gustan 4 palabras para las clases, para planificar pedagógicamente las clases. Preguntas. Empezar con una pregunta, no empiecen con el tema, empiecen con hacerse una pregunta que capte la atención de los alumnos, que les abra una motivación, por qué ese día o esa semana o ese mes van a hablar y van a discutir y van a aprender sobre cierto tema. Lo segundo es desafíos, desafiar a sus alumnos, pensar que son protagonistas, no son pasivos consumidores del conocimiento. Lo tercero es experiencias, es tratar de generar contactos con la vida real, no quedarse en la abstracción lejana de los contenidos y de las ciencias. Y lo cuarto es relatos, historias. Cuenten sus materias, sus contenidos como historias, pónganles personajes vivos, cuéntenlos como fueron vividos cuando se descubrieron aquellas cosas que están contando. Los alumnos, todos nosotros, que somos también todos alumnos, aprendemos cuando entramos en una historia, cuando nos cuentan algo que nos atrapa, cuando sentimos que estamos protagonizando algo. Estas ideas, que son apenas
esbozos, creo que son las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para discutir modelos de justicia, pero no con una visión absoluta. Creo que hay que combinar los tres modelos de justicia. No hay que eliminar el mérito. El mérito es fundamental. Juzgar a los alumnos, mantener la vara, mantener rituales. La escuela es una institución de continuidad, no es algo que se inventa todos los días. También, obviamente, el apoyo, la compensación a los más débiles, pero no deberían ser estos criterios los organizadores, los centrales. Deben estar presentes, pero debe estar antes que eso presente, que los alumnos hagan sentido de por qué están aprendiendo. Muchas gracias. A partir del concepto de que todos tenemos capacidad para ser líderes en nuestro propio proyecto. En su paso por la Fundación Crear Vale fue alumno, profesor y expositor de diversos encuentros. Coordina talleres de música, arte y organización social, es gerente de Felicidad y Cultura en las PAES, miembro de la Fundación Crear Vale la Pena y de la Fundación Responsabilizarte. Además, desarrolla su propio proyecto Creer Hacer. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un privilegio estar acá. Y yo me voy a parar porque yo les voy a contar, les decía recién a Axel, la verdad que mientras te iba escuchando ibas pronunciando, iba diciendo, wow, todo lo que voy a decir ahora lo va a decir él. Así que si suena algo repetitivo les pido disculpas, porque no estaba pensado, pero la verdad que coincido 100% con todo lo que acaban de decir. Y admiro mucho el trabajo que ellos hacen. Pero bueno, como decía él, yo les voy a contar una historia, que es la mía. Y más allá de estar muy orgulloso de estar acá, para mí admiro mucho el trabajo de ustedes. Y para mí es muy fuerte estar acá, ¿no? Pero bueno, empiezo a contarles qué vengo a hacer y quién soy y demás. Yo para contarles quién soy, les quiero hacer una pregunta sobre qué es la pobreza. Entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que levante la mano a aquella persona que es pobre. Yo les voy a pedir si pueden prender las luces. Levante la mano quién es pobre. Claro, muy bien. Somos pocos. Pero bueno, yo les voy a mí esta pregunta de qué es pobreza, qué es la pobreza, hace muchos años que yo me la preguntaba. Y yo me la pregunté cuando era muy chico, porque yo vivía en un barrio como este. Esta era mi casa. Yo soy Daniel Cerezo. Soy el quinto de 6 hermanos. Nací en San Juan. Estos son mis padres. La única foto que tengo de mis padres. Al año de vida me vengo a Buenos Aires, mi papá, Orlando, a buscar suerte, y vino a Buenos Aires a buscar trabajo, plata, casa, éxito, felicidad. Una empresa le ofrece a mi papá un trabajo, y le dice, mira, venite a Buenos Aires, nosotros te vamos a contratar y te vamos a dar una casa, te vamos a dar auto. Así que mi viejo se viene, yo tenía 1 año de vida, con sus 5 hijos, y mi mamá estaba embarazada de Oscar, el más chico. Y cuando llega acá, va a la empresa con toda su familia, y mi mamá me cuenta que cuando sale la entrevista de trabajo, mi viejo sale llorando, y mi mamá le dice, ¿qué pasa? ¿No quedaste para el trabajo? Sí, tengo el trabajo. Ah, bueno, y entonces, dice, no, pero cuando le pregunté sobre la casa y sobre todo lo que me bendició, me dijeron, no, nosotros lo único que tenemos para vos es un puesto de trabajo. Y mi papá le dijo, no, pero ¿y la casa y el auto? No, eso, ¿con quién hablaste? Con la gerente de recursos humanos. Le dice papá, bueno, entonces arreglarlo con ella. La cuestión es que no teníamos dónde ir, fuimos a dormir a Retiro, estuvimos en la plaza, y mi papá se acuerda que tenía una hermana acá en Buenos Aires, la llama mi tía, y mi tía le dice, bueno, mirá, venite que yo te presto un garage para que vivas hasta que te acomodes. Y Buenos Aires lo termina matando mi papá, se muere cuando yo tenía 4 años. Mi tía, su hermana, le dice a mi viejo, mirá, le dice a mi mamá, mirá, se murió mi hermano, ustedes no son más parte de mi familia, nos echa a la calle.
Entonces ahí usurpamos un terreno en medio de la villa. Éramos pobres. Todo el mundo nos discriminaba. Tuvimos que hospedarnos en un lugar donde no teníamos absolutamente nada. Y mi vieja nunca se había dedicado, siempre se había dedicado a la crianza de sus hijos y salió a trabajar de lo que podía. Yo empecé a trabajar cuando tenía 6 años. Mi esquina era Marquesa y Panamericana. Hoy soy parte de eso. Bueno, la verdad que fue una historia muy, muy dura. Sin embargo, y a pesar de todo esto que yo les cuento, como decía en mi presentación, yo soy músico. Yo amo la música. Para mí, la música es parte de mi vida. Yo toda mi vida escucho música, vengo escuchando música, escucho música inclusive acá con ese ventilador que están dando. Para mí eso es un do menor, ¿entendés? O sea, soy un fanático de la música. Y yo soy músico gracias a una mujer. Yo descubrí la música gracias a una mujer que era, realmente para mí era alguien increíble. Yo la escuchaba a ella y para mí era un ángel. Yo descubrí la música gracias a esta mujer, una cantante que tenía una voz increíble, que seguramente ustedes, yo era parte tan fanático de ella, era tan increíble su voz. Cada vez que yo la escuchaba, yo soñaba con ella. Yo realmente soñaba con poder ser un artista como ella. Y claramente esta mujer es Gladys La Bomba Tucumana. Yo soñaba con ser Gladys. Yo una vez le dije a mi mamá, mamá, quiero ser Gladys. ¡Ay! Hijo, me decía mi vieja, ¿no te gusta Antonio Ríos? Me decía, no, mami, yo soñaba con tener una pollera amarilla. Yo le decía, mamá, yo tenía 9 años y mi vieja, me acuerdo, me compró un sombrero, porque a ella le gustaba Antonio Ríos. Yo decía, mamá, a mí no me gusta Antonio Ríos, yo quiero ser Gladys. No sé cómo se dice Gladys el nombre, ¿será Glado? No tengo ni idea. Y mi vieja me decía, no, pero ¿y Alcide? ¿No te gusta Alcide? Le digo, no, mamá, yo quiero ser Gladys, ¿no entendés? Yo quería ser Gladys y por eso un poco me he visto como ella, uso colores. Y a los 9 años en la calle, un amigo de la calle, me dice, mira Daniel, ¿por qué no te dejás de romper la bola con la música y te anotás a tomar clase de música? Y yo dije, yo voy a tomar clase de música, ¿estás loco? Yo iba a la mañana a la primaria, a la 18, ahí en Boulogne. Yo me crié en Boulogne y en La Cava, en las 2 villas del Bajo Boulogne. Y yo dije, no, imposible para mí. Yo iba a la mañana a la escuela, terminaba a las 12, 12:30 iba y empezaba a laburar. Yo laburaba hasta las 9 de la noche. ¿En qué día? Es una locura para mí. Estudiar música no está dentro de mis planes. Me dice, no, pero si a vos te gusta tanto la música, mirá, hay una fundación que se llama Crear Vale la Pena. Y esta fundación tenía un centro cultural comunitario a 3 cuadras de mi casa, en el medio del barrio, en el medio de la villa, y tenía otra sede en La Cava. Y me dice, mirá, y ahí parece que hay una maestra que da clases. ¿Cómo estás hablando? ¿En serio? Sí, andá y aprendé, tanto que te gusta la música. Entonces resulta que los sábados, a las 9 de la mañana, había una maestra concertista de piano que se llama Liliana Alpert, y todos los sábados a las 9 de la mañana ella iba a dar clases gratis. Entonces yo me anoto, y cuando lo conozco a Lili, a mi maestra, Lili tenía tacos, un chal de seda, ojitos verdes, rubia, anteojos. Yo la miro, ella me mira y me dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Daniel, le dije yo. ¿Y cuántos años tenés? 9. ¿Y qué querés hacer acá? Y al lado de Lili había un piano vertical con todas teclas blancas y negras. Y yo le dije, yo quiero aprender a tocar eso. ¿Ah, sí? ¿Y qué querés aprender? Le dije, mire, yo quiero aprender a tocar un tema de Gladys La Bomba Tucumana. Y ella me dice, ¿y quién es esa mujer? Pero escúchame, vos no sos profesora de música, querida, que no sabe quién es Gladys. Me dice, no, mirá, yo te pido disculpas, la verdad que yo conozco a tantos músicos que yo no conozco a todos, pero si vos me traes un cassette de ella, yo te enseño a tocar un tema. ¿En serio? Le digo, sí, vos lo único que tenés que hacer es traerme un cassette. Entonces yo fui a mi casa corriendo, tenía la colección de todos los cassettes, agarré el cassette 3, se lo llevé, y Lili a los 5 minutos empieza... Sí, do, re, mi, fa, sol, si, do. Yo tocaba, ¿viste? Y sentía que era John Lennon tocando Imagine, ¿entendés? Para mí era como algo increíble, era como que me digan, mirá, ¿querés aprender a volar? Volá, ¿viste? Yo no podía creer que por primera vez en mi vida
yo tocaba algo de mi ídola, ¿entendés? Entonces yo estaba tocando y era increíble. Entonces Lili me dice, mira Daniel, si vos venís todos los sábados, yo te puedo enseñar a tocar toda la música que vos quieras. ¿En serio, Lili? Sí, vos lo único que tenés que hacer es venir los sábados. Entonces yo el otro sábado fui, le llevé un cassette de Gilda, La Nueva Luna. Había una banda que se llamaba Los Palmeras, que me encantaba, Mar Azul. Le toqué un tema para mi vieja, Antonio Río, que tanto me rompía de bola. Bueno, agarré y yo tocaba toda la cumbia que yo... Imagínate, yo era un cumbiero de alma, ¿viste? De Leo Mattioli hasta Dalila. O sea, yo tocaba toda la cumbia que te puedas imaginar en mi vida. Bueno, en esa época había una banda que se llamaba Siete Lunas, bueno, Los Charros. Bueno, yo tocaba todo lo que ella me enseñaba. Yo le llevaba y Lili me enseñaba. Al año de tomar clases de piano con ella, yo sentía que era el Charly García de la cumbia, ¿viste? Yo era un especialista, realmente amo la cumbia, entonces yo tocaba toda la cumbia y le digo, mire Lili, ya está, yo hace un año que vengo y yo ya aprendí todo lo que yo quería aprender. Yo ya aprendí a tocar todos mis temas de Gladys, todos los temas de Antonio, todos los temas, ya está, no vengo más. Y me dice, no, pará Daniel, ¿qué haces? Le digo, no Lili, ya está, yo no vengo más. Yo tenía 10 años y ella me dice, no, mirá Daniel, con los mismos acordes de Gladys, es verdad, está en la menor. Hay un tipo que se llama Beethoven. ¿Vos sabés quién es Beethoven? Yo dije, sí, es un perro en la película. Me dice, no, querido. Beethoven no es un perro. Beethoven es un músico que toca para Elisa. Y me muestra para Elisa y yo me enamoro de para Elisa. Y yo le dije, Lili, ¿yo puedo aprender eso? Y Lili me dice, mira Daniel, vos podés aprender eso y mucho más. Y a los 10 años rompí con mi primer pobreza, que era la pobreza de la cultura, de lo cultural. Yo solamente pensé que la música era la cumbia que yo escuchaba en mi barrio. Nunca me imaginé en mi vida que yo iba a poder aprender cosas de Piazzolla, de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Debussy, de Bartók. Yo nunca en mi vida, en mi casa estaba el cassette de CD, de Gladys, La Bomba Tucumana y Gilda y nada más. O sea, nunca ibas a encontrar en mi casa un CD de Bach o de Beethoven o de Astor Piazzolla. Entonces Lili me ayuda a romper con mi primer pobreza. A los 14 años, Lili me dice, mira Daniel, es hora de que vos le devuelvas al centro cultural lo que el centro cultural te dio. Y yo le dije, no Lili, yo no puedo pagar mi clase. Y dice, no, mira Daniel, para dar no hace falta que tengas nada en los bolsillos. Lo único que hace falta es que tengas ganas de dar. Y yo le dije, Lili, ¿yo qué puedo dar? Si yo vivo en un barrio donde no tengo luz, donde no tenía ni agua. Y me dice, mira Daniel, vos ahora vas a ser el maestro, vas a ser el profesor de piano de los alumnos más chicos que vienen a la clase. ¿En serio, Lili? Sí. Vos ahora le vas a empezar a enseñar a otros lo mismo que vos aprendiste. Entonces yo a los 14 años pasé a ser el pibe que se juntaba en la esquina a consumir, a mandarse cagadas. El profesor del barrio. Entonces yo pasaba a volver y me decían, profe. ¿Viste? Yo pasaba como 5 veces para que me llamen profe. Iba al almacén y me decían, ¿cómo le va, profesor? ¿Sirve a hacer un caramelo? Yo agarraba como 5, porque claro, la hija del almacenero era mi alumna. Por primera vez en mi vida, a mí me llamaban por la persona que yo era y no por el lugar en el que yo vivía o por las cosas que yo tenía. Uno a veces piensa que es lo que es por el cargo que tiene, por el título que tiene, por el auto que tiene, por el lugar en el que vive y no por la persona que es. Yo a los 14 años entendí que la peor pobreza no es el hambre y el frío que uno sufre a la noche. La peor pobreza es la capacidad que uno tiene de proyectarse. La peor pobreza es la pobreza humana. La peor pobreza es pensar que uno es quien es por lo que tiene y no por la persona que es. Y eso yo entendí a los 14 años. A los 17 años me dicen, bueno, Daniel, es hora de que vos dejes de pensar en vos y empieces a pensar en otros. Y yo, pero yo doy clases, la verdad. No, pero vos das tus clases porque a vos te gusta ser docente, porque a vos te gusta dar la clase de música. De verdad. ¿Y qué necesitan? Entonces ellos me proponen ser el coordinador del Centro Cultural Comunitario. Yo a los 17 años coordinaba más de 600 jóvenes, donde trabajamos ya no solamente para pensar en nuestra formación, en nuestra profesión, sino para pensar en el otro. A los 17 años empecé a coordinar grupos juveniles donde nos dedicamos a mejorar la calidad de vida, ya no solamente nuestra, sino la de nuestros vecinos. Yo entendí que no hacía falta solamente formarme yo, si mi hermano, mi madre, si mi propio vecino tampoco se formaba. Entonces la calidad de vida tenía que ver con cuánto yo podía hacer para que el otro también pueda mejorar su calidad de vida. A los 21 años me proponen ser director ejecutivo de esta fundación.
Y a los 25 años me voy, porque sentía que yo ya hacía 16 años que estaba y que había la oportunidad de que otro joven crezca. Cuando me voy de esta fundación, yo empecé a entender que el liderazgo era un tema mal pensado, que uno cuando habla de liderazgo habla de autoridad, habla de justamente de personas que habían marcado un liderazgo y un estilo de liderazgo con el cual yo no estaba de acuerdo. Y mi primer trabajo sobre el tema del liderazgo, hay una organización social que se llama Inicia, que ellos promueven el emprendedorismo y el liderazgo. Y me voy a esta organización a trabajar, y trabajo porque un domingo, un amigo mío de la infancia me llama y me dice, hola, gordo, ¿cómo andás? Me dicen gordo, no sé por qué, pero me dicen gordo. Digo, sí, ¿cómo andás, Cristian? ¿Qué haces? Tanto tiempo que no te escucho, no te hablo. Cristian es mi compañero de la infancia, de la primaria. Me dice, che, ¿me venís a ver? Digo, sí, Cristian, ¿dónde estás? Y Cristian estaba en el penal 48, en la cárcel, en el pabellón 3. Cuando lo voy a ver a la cárcel, lo primero que veo es que atrás de la cárcel todas esas paredes estaban llenas de dibujos de arte, que era una cosa increíble. Era como si hubiese tenido una galería de arte. Tengo mi charla con Cristian, en la cual él a los 9 años tomó un camino muy distinto al mío, y la cual lo llevó a estar preso de su libertad. Y le pregunto a Cristian en la cárcel, che, Cristian, ¿qué hacen acá en la cárcel? Nada. ¿Pero cómo que nada, boludo? No, nada. ¿Pero cómo? ¿No tienen un taller donde poder pensar la cagada que se mandaron para que una vez que salgan de acá puedan tener un proyecto de vida? No. Dice, ¿qué pasa si yo vengo todos los martes y jueves a la cárcel y doy un taller de liderazgo de proyecto de vida? Uno, para poder ser líder, primero tiene que liderar su proyecto de vida. Y él me dice, ¿vos harías eso por mí? Y digo, Cristian, fuimos compañeros toda la primaria, ¿cómo no lo voy a hacer por vos? Entonces empecé al penal y empecé a descubrir talentos increíbles. Empecé a trabajar con un libro que se llama Nuevos Liderazgos, que es el libro que tiene Maxi Cortés ahí en la mano, que ese libro habla sobre las 21 conductas de un nuevo líder, de cómo un líder tiene que poder pensar en uno y pensar en el otro. Trabajábamos cada capítulo del libro y después, como ellos eran muy buenos dibujando, por más que a veces no sabían leer, habíamos grupos de lectura, habían grupos de trabajo, habían grupos de reflexiones. Lo que hicimos para que ellos puedan adaptar su propio libro fue claramente hacer un cómics, porque es lo que ellos sabían hacer y donde ellos podían expresarse y podían dejar su aprendizaje escrito y su aprendizaje visto también sobre su modelo de trabajo. La verdad que esta experiencia en la cárcel fue increíble para mí, hasta que en el 2010, hace 6 años, me invitan a una charla en un congreso en Córdoba. Éramos 4 jóvenes, un joven en la política, un joven en la salud, un joven en lo social, que era yo, y un joven en la empresa. Yo hasta esa época siempre laburé en sectores sociales, laburé en cárceles, laburé con la Madre del Paco, laburé en muchas villas, laburé en muchos barrios, y siempre trabajé justamente impulsando el trabajo social. En el 2010, cuando comparto este panel, conozco a un personaje que se llama Tomás Pando, que es el creador de las PAES. Las PAES es este estilo de alpargatas con diseño. Y cuando lo conozco a Tomás tenía 26 años, la misma edad que yo. Cuenta su historia y digo, wow, qué increíble, con 26 años fundó una empresa, y que es una empresa hoy, es una empresa que exporta a más de 96 países de todo el mundo. Y en ese momento exportaba a 30 países de todo el mundo. Yo me acerco y digo, che, Tomás, qué buena historia la tuya. Bueno, muchas gracias, sí, bueno. Subo yo, cuento mi historia, la misma hasta acá. Bajo y Tomás me dice, boludo, vos tenés que trabajar conmigo. Y le dije, no, Tomás, yo no trabajo con... No, vos tenés que trabajar conmigo. Mira, Tomás, yo no trabajo con las empresas porque para mí todos los empresarios son unos garcas. Y me dice, no estás equivocado, no es así. Y digo, ¿qué querés que haga tu empresa? Me dice, mira, yo quiero que hagas en mi empresa lo que vos haces en tu barrio. A poder trabajar con la comunidad. Ve a mis empleados como tu comunidad. Yo quiero que vos vengas a mi empresa y mejores la calidad de vida de mis empleados. Quiero que puedas armar una comunidad como vos haces en los barrios, quiero que lo hagas dentro de mi barrio, dentro de mi empresa. Y digo, ¿qué querés que haga, amigo? Quiero que seas el gerente de recursos humanos. Y yo le dije, pero yo no sé ni liquidar sueldos, boludo, no me importa, me dice. Eso lo aprendés. Lo que vos sabés hacer, que es mejorar la calidad de vida de las personas, trabajar para que las personas tengan un proyecto de vida, pensar en las personas, escuchar a las personas, es lo que yo quiero que haga. Así que fui 3 años y medio gerente de recursos humanos, que me pareció espantoso el nombre, así que le cambié el nombre. Se llamaba Capital Humanos. Trabajamos mucho sobre cómo poder mejorar la calidad de vida de las empresas, de los operarios de esta compañía. Y después me ascendieron, después de 3 años y medio, a ser el gerente de Cultura y Felicidad, que fue lo último que hice en esos 2 años de trabajo en PAES. A medida que yo iba creciendo en PAES, me di cuenta que en el sector privado hay muchas cosas que
que se necesitan del sector social. Yo me empecé a dar cuenta de que muchas cosas que yo hacía en el ámbito social, muchas cosas educativas, muchas cosas sobre pensar en el otro, en el sector privado no existía. Yo empecé a entender que la verdad que hay muchas metodologías que yo venía aplicando en los barrios, en las cárceles, con las madres del Paco, en el sector privado no existía, y realmente nos empezó a ir muy bien, y empecé a pensar de por qué no existía una empresa que se dedica a mejorar la calidad de vida de otros, que se dedica a pensar un liderazgo, pero un liderazgo desde el servicio, ¿no? Y no un liderazgo pensado desde la autoridad, sino desde el servicio. Y entonces dije, qué loco sería que una empresa exista ya no solamente para pensar en el mundo de los negocios, sino que ese mundo de los negocios sirva para generar un impacto social. Renuncié el año pasado a mi cargo y fundé una empresa que se llama Creer Hacer, que esta empresa que fundé se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la transformación social. Yo lo que hoy hago es fomentar en los barrios donde yo me crié, en la Cava, estamos trabajando en la 21-24, en la 11-14, en la 31 y en la Ferrer, en la Matanza, sobre cómo formar a los jóvenes para que puedan liderar su proyecto de vida. Yo empecé a entender que cualquier persona puede ser capaz de poder liderar su proyecto de vida y poder generar un cambio. Tenemos muchos programas, pero la verdad que ya creo que me excedí del tiempo. Pues se llama Barrio Abierto, un programa que se llama Transformadores Sociales, que lo que hacemos es formar y capacitar en tema de liderazgo social a toda esta comunidad. Y realmente, para terminar, yo empecé con una pregunta y les termino dando para mí una respuesta sobre, bueno, ¿y cuál es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Yo entendí que mi mayor riqueza tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con haber formado una familia, con tener a mis hijos, Lautaro y Catalina, con estar con mis hermanos, con mis amigos de toda la vida. Y siempre digo lo mismo, y más a ustedes, a los cuales respeto y admiro muchísimo. Cualquiera de ustedes, cualquiera de los que está acá, es una Liliana Alper, alguien que le dedicó 1 hora por semana para que pueda mejorar su calidad de vida. Miren, no importa de qué contexto vengan, no importa si vienen de un contexto de pobreza económica o si vienen de un contexto de riqueza económica. Lo único que importa es que no hagan de que sus vidas sea una vida pobre. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno. Déjame, por favor, las luces, así todo el tiempo, así nos vemos. Si no, es como hablar una luz. Y está bueno ver caras. Gracias. Yo voy a tratar de pensar en todos somos docentes y voy a pedirles el esfuerzo de bajar al aula. Entonces, tal vez tomando una reflexión a cada uno sobre su temática, voy a empezar por el padre. Y yo siento que muchas veces en las clases, en las aulas que tenemos con alumnos y historias, hay heridas, hay dolor, hay casos de bullying, de violencia. ¿Cómo nos sugiere desde el docente que está frente a esa aula con distintas edades y distintas situaciones, cómo encarar de la misericordia y cómo poder trabajar el sanar esas heridas que muchas veces duran en el tiempo y dejan huellas imborrables? Yo tuve mis estudios en el Colegio La Salle de Córdoba. De lugar veníamos cada 2 años para tener competencia, porque el Colegio Marín era la competencia del Colegio La Salle en Córdoba. Cuando yo estaba en 5º grado, tuvimos un hermano que se llamaba Querubín. Y con otros 3 compañeros míos, decidimos un día poner todas las bicicletas, esconder todas las bicicletas de los alumnos que tenían doble escolaridad en aquel tiempo allá en Córdoba, en un lugar bastante escondido del colegio donde nadie lo sabía, 5º grado. Evidentemente, descubrieron los hermanos quiénes habían sido los que quienes habían hecho esta fechoría. Y en la clase, en 5º grado, nos pidieron que nos pusiésemos de pie quienes habíamos sido los actores. Otros 3 compañeros y yo nos pusimos de pie y el hermano nos dijo, ustedes se quedan después de clase. Las 4:30, las 5:30, las 6:30, a las 6:30 aparece el hermano y nos dice, ¿qué están haciendo ustedes?
Nosotros le dijimos, hermano, usted nos ha dicho que nos quedemos porque hicimos algo que quizá no estuvo tan bueno. En aquel tiempo en el La Salle tenían siempre las famosas libretas, no sé si hoy en día existen, en donde nos colocaban, de acuerdo a la disciplina, sobresaliente, buena, regular o mala. Cuando uno tenía la clasificación regular, el padre de familia tenía que firmar esa libreta. Si era mala, tenía que ir la madre o el padre a justificar el comportamiento de sus hijos. Y el hermano tenía siempre los sellos famosos con llave en su escritorio. A cada uno le colocaba su sello. Y bueno, a los 4 que nos quedamos ese día, en un momento determinado dice, ¿dónde están las libretas? Usted las tiene, hermano. Entonces fue, abrió, sacó los sellos. Todos nosotros pensábamos que no iban a colocar evidentemente mala por el comportamiento nuestro, y nos puso a los 4 sobresalientes. Y nos dice, vayan ustedes inmediatamente a sus casas, que seguro que están preocupados sus papás. No existían celulares en ese tiempo ni nada. Eso fue para mí un ejemplo de lo que significa misericordia. No solo que nunca más le hicimos lío al hermano Querubín y a los otros hermanos en el colegio, sino que para mí fue una enseñanza maravillosa de que misericordia en la clase significa dar oportunidades. En 6º grado tuvimos otro hermano, se llamaba Onésimo. Y ese hermano solía siempre tener una costumbre que ya entonces era revolucionaria. Cuando uno sacaba una mala nota, cuando lo llamaban a frente o daba un examen y la nota era mala, el hermano siempre escribía con lápiz esa nota, mientras las notas que eran buenas las escribía con tinta, para darle entonces al estudiante, al alumno, la oportunidad de recuperar eso, 6º grado. Eso significa para mí ser misericordioso en el aula. 2 compañeros míos de clase llegaron a sacarse sangre en el 2º año del colegio. En ese momento, el hermano que era el prefecto nuestro en 2º año nos pidió a todos nosotros que nos quedásemos y dialogásemos en el curso, todos, sobre lo que había sucedido. Hizo esa rueda de diálogo, esa especie como de encuentro familiar en donde todos tuvimos, los 32 que éramos en aquel tiempo, más o menos en el aula, los 30, a dialogar claramente sobre qué es lo que había sucedido, qué había pasado con esos 2 que se habían peleado y que se habían sacado sangre de odio y de venganza del uno por el otro. Y nos dio durante más o menos unos 40, 45 minutos la oportunidad de que cada uno dialogando pudiese interpretar lo que había significado entonces la violencia. Eso significa para mí misericordia. La gente de La Salle viene de un ambiente social, en Córdoba en aquel tiempo, ¿no? Ahora distinto, de un ambiente social relativamente clase media alta. Desde el 3er año en adelante hasta el 6º año de colegio, bueno, yo di el 6º libre, pero hasta 6º año de colegio, durante todos los años, cada año tenía una acción social en lugares muy pobres, cerca de Argüello, donde está el colegio nuestro, está Villa Huarcalde, un lugar pobrísimo en aquel tiempo. Hoy en día son puros country, pero en aquel tiempo era pobrísimo. Durante todo el año nosotros, una vez por mes, de 3er año hasta el fin del colegio, una vez por mes, una tarde, íbamos a diversos lugares de Villa Huarcalde a ayudar a gente necesitada. Eso para mí significa enseñar en el aula misericordia. La misericordia no se declara, se ejercita. Pero sobre todas las cosas, la experiencia más bonita que yo tuve es un profesor mío, un hermano, se llamaba el hermano Leopoldo, le decíamos el gallego. Este hermano Leopoldo era alguien que después de clase pedía a los que querían, ofrecía a los que querían quedarse a conversar. A las 4:30 terminaba la clase y todos los que querían, les daba la clase en 5º año, ofrecía a los que deseaban quedarse a dialogar sobre temas que en aquel tiempo eran tabúes. El tema del sexo, las relaciones sexuales, lo que era el noviazgo. Empezaba lentamente la problemática de las drogas. El desamor, concretamente en la familia. Y durante mucho tiempo,
Ese hermano durante mucho tiempo se llenó, no solo los pulmones con las tizas, como él decía, porque era profesor de matemática, sino sobre todo el corazón se llenó, pero no de tiza, sino de amor y misericordia. En el servicio concreto al otro y en la enseñanza verdadera, que no significa solamente la materia, sino especialmente el darle sentido a lo que uno estaba haciendo. Tendría miles de anécdotas, pero por lo menos 3 casos concretos, 4 casos concretos de cómo para mí la problemática de la misericordia se ejercita en el aula. Solo el diálogo, solo la conversación, solo la capacidad de entrar en verdadera comunión con el otro facilita de que el hombre deponga esa tendencia natural que lleva consigo, que es la agresión, la agresividad, y la transforme claramente, la transmute claramente en la experiencia profunda de la cercanía, del amor y de la ternura. Quizás en el fondo, la ternura es lo único que salva a un mundo violento. Gracias, Padre. Axel, uno escucha, digamos, tu postura y no puede estar más de acuerdo, pero pensando de vuelta en una maestra, en un profesor, donde por ahí las líneas directivas no van por ese lado, el sistema educativo tampoco, y encima tengo unos padres que están exigiéndome y tengo toda esa presión. ¿Cómo hago yo docente en el aula para hacer yo esa transformación y ser protagonista de la misma cuando no siempre el entorno me es favorable para hacerlo? Lo primero que yo diría es que hay, en el sistema educativo hay como fuerzas magnéticas que producen más efecto cuando se juntan, especialmente en torno de las instituciones. Es decir, la institución escolar es una institución con un enorme poder de influencia sobre sus integrantes. Es muy difícil hacer innovación aisladamente dentro de una escuela, pero es muy posible hacer innovación potente en una institución versus el sistema, si se entiende la diferencia. Obviamente no digo que sea fácil hacer innovación institucional, pero una institución puede ser muy innovadora, un docente dentro de una institución poco innovadora es muy difícil que haga alguna diferencia. Entonces, lo más importante es juntar voluntades. Obviamente el liderazgo de una institución es importantísimo, es decisivo, muchísimos estudios y todos los que trabajamos en escuelas lo sabemos en carne propia. Es muy importante la orientación que le dé la dirección y cómo piensa el proyecto institucional. Y más allá de eso, lo que podemos hacer es juntar voluntades, juntarnos con los colegas. El trabajo docente es un trabajo extremadamente aislado. Es un trabajo donde estamos muy acostumbrados a que lo que pasa dentro del aula es algo íntimo, que solamente yo sé lo que me pasa a mí con mis alumnos. Y eso también me parece que lo que produce también es una sensación muy fuerte de soledad, ¿no? El trabajo docente, pese a que es un trabajo con muchas personas todos los días, es un trabajo muy solitario. Entonces creo que compartir experiencias, reflexionar sobre lo que encontramos, crear círculos positivos. Hay escuelas donde es más posible y por eso decía que es muy magnético, porque cuando uno tiene una experiencia que ha tenido algún resultado o está intentando algo, hay contextos institucionales donde incluso uno prefiere callarse, prefiere guardársela porque si la exhibe es como poner en falta a los demás que no están haciendo algo tan activo. Entonces es difícil, pero tratar de juntarse con aquellos que están en movimiento y buscar nuevos socios e inspirar a otros y tratar de crear una corriente donde hacer algo nuevo, donde buscar a los alumnos de nuevas formas, donde hacerse preguntas pedagógicas sea la naturaleza del trabajo docente. Y uno puede encontrar experiencias. Si hay algo interesante en todo esto, es que cuando uno busca, hay incontables experiencias educativas de colegas docentes de otras instituciones. Encima ahora tenemos internet, podemos ver muchas nuevas cosas que están pasando, que hacen otras instituciones. Los educadores son enormemente fecundos,
hay una enorme riqueza oculta. Lamentablemente somos mucho mejores haciendo cosas que contándolas, entonces es muy difícil encontrar dónde están esas experiencias, pero si uno rasca un poquito la superficie va a encontrar muchísimo. Gracias. Daniel, yo te voy a pedir a vos ya lo dijiste, pero acá tenés representada a un montón de Lilis, ¿sí? A vos Lili te salvó en alguna instancia. Acá tenés un montón de Lilis. ¿Qué les dirías? Lili para mí no fue mi maestra de piano. Lili no me enseñó a tocar el piano. Lili fue mucho más que eso. Lili me enseñó lo que es la pasión. Yo aprendí de Lili la pasión, ¿no? A amar, a ser escuchado, a alguien que me respete. Una vez, Lili tenía estas cosas, ¿no? Y tiene estas cosas. Lili, ayer fue su cumpleaños. Yo tocaba una sinfonía, estaba tocando un tema de Bach, y yo mientras lo tocaba sabía que me equivocaba, ¿viste? Me salió horrible, entonces terminaba de tocar y digo, no, Lili, fue espantoso. No, Daniel, me decía ella, no tocaste mal. Dice, vos tocaste tu versión, ahora vamos a tocar la original. Nunca, Lili, nunca. Ella me decía, no, eso... Yo tocaba y decía, fue un desastre, Lili. No. Esa era tu versión, ahora vamos a tocar la original, que es un poco distinta, y me corrí. Una cosa tremenda. Yo nunca sentí que Lili me corregía. Nunca sentí que Lili me estaba enseñando algo. Yo sentí que Lili me estaba compartiendo algo. Y eso fue lo que yo trato hoy de hacer. Trato de compartir experiencias, más que enseñar de aprender. La verdad que yo aprendo mucho todos los días de mi vida. Y no sé si soy el mejor en eso, digamos, ¿no? Yo creo que a veces uno piensa que la educación es enseñar. Yo creo que la educación es compartir y aprender, digamos, ¿no? Y después se enseña solo. Así que les agradezco enormemente la invitación y realmente los felicito, porque es una tarea arduamente difícil, pero muy admirable. Así que nada, ojalá que sigan haciendo lo que hacen. Muchas gracias. Yo quiero cerrar contándoles una experiencia personal para compartir y ya irnos al... Se me ocurrió a mis 48 años en este enero ir a aprender a hacer surf. Pensé que era absolutamente imposible mirar a esos tipos subirse arriba a las tablas. Me fui a Brasil, hice un curso de 3 días, una técnica. Al día 2, sobre unas olitas, uno se para y de repente te dicen, vos ya estás, andá para el fondo. Y vos ves al fondo allá unas olas enormes, lejos, que tenés que ir nadando hasta allá. Y hay un tipo que tiene un buzo que dice acá, instructor, que habla un portuñol, no sé el nombre, porque estaba en el grupo, y ese tipo te dice, te pone ahí al borde de la ola, dice empezá a remar, parate. Y vos de repente te parás, y de repente te ves arriba de una ola. Y yo dije, wow, qué poder que le doy yo a ese profesor, que porque él cree que yo puedo pararme, yo creo que me puedo parar y yo efectivamente me paro, no en una, sino en 2, sino en 3 y en los días subsiguientes. Él, a quien no conozco, no sé su nombre, solamente porque tenía un buzo que decía profesor, me dio a mí la confianza de algo que yo no sabía que tenía, pero él sí. Me salvó. Hoy soy surfer, bánquensela. Porque aparte después me pasaron me dijeron, ahora estás para una tabla mejor. Yo me caía ya solo remando en esa tabla y de repente me frustro porque 1, 2, me caigo, esto es imposible. Volvamos a la anterior, digo yo, ¿para qué si con la otra estaba bien? Y de repente me dice,
otro profesor, tampoco sé el nombre, pero tenía el buzo de vuelta. El buzo decía profesor, tenía gorrito, tenía la cara pintada y era brasilero. Así que por ahí entró ese día, no lo sé. Yo le di a él la autoridad para que él me dijera, ¿podés dejar de pensar que es otra tabla y pararte? Con algún insulto, ¿sí? Y entonces en la ola siguiente me paré. Y en la que seguía, cansado, agotado, me retiré del verano feliz diciendo, aprendí algo nuevo, todavía puedo aprender, pero me acordé de lo que se siente ser alumno y del poder que tiene el docente sobre uno y el poder que tenemos nosotros de recuperarle la confianza y darle el corazón misericordioso, de mirarlo a los ojos, de decirle, vos podés, y solamente porque ustedes creen que él pueda, él o ella, van a creer que pueden y van a poder. Y esa fuerza, esa energía, esa vitalidad de ser docente es lo que nos hace cada año volver cansados, bien descansados, pero con ganas de volver a sentarnos con nuevos alumnos, con nuevos desafíos, con caras nuevas, con chicos más grandes, para poder decirle en la cara, vos podés, parate. Y se paran. Y es maravilloso. Así que muchas gracias, Padre Guillermo, Daniel y Axel. Y terminamos. Bueno, muchísimas gracias a cada uno, Eduardo, por habernos ido llevando a lo largo de estas reflexiones, que fíjense, decíamos al principio, elegimos características, estas u otras. Lo que se trata, y que fue un poco este elemento común, es de hacer la diferencia, ¿no? De saber que hacemos la diferencia, y realmente es muy alentador ver que esta tarea es posible y que entre nosotros nos podemos acompañar.